Mi nombre es Don Ricardo, y a mis 78 años, con estas manos que ven, curtidas no solo por el trabajo de media vida, sino por el peso de las desilusiones, nunca pensé, créame, nunca, que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos, mis hijos, Marcos y Elena, ellos, mi sangre, mi todo. La gente me dirá, Don Ricardo, ¿pero cómo es posible? Y yo les diré, amigo, la avaricia, esa es una bestia que no entiende de lazos de sangre. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, es que este viejo, este estorbo obsoleto como me llamaban, tenía aún un par de ases guardados bajo la manga, y un plan que me devolviera no la riqueza, sino la dignidad. ¿Sabe? Uno piensa que cuando trabaja toda la vida, cuando se desvive por los suyos, por los hijos que uno trae al mundo, va a tener un final tranquilo, un café caliente por la mañana, quizás la visita de los nietos, un hombro en el que apoyarse. Uno se ilusiona. Yo me ilusioné. Desde que Marcos y Elena eran chiquitos, mi taller, este humilde pedazo de tierra que huele a madera, a barniz, a sudor y a sueños, era el centro de nuestro universo. Aquí los vi correr, jugar entre las virutas, mientras yo, con la sierra y el cepillo, daba forma a pedazos de madera que luego se convertían en muebles, muebles que contaban historias, y cada uno de esos muebles llevaba un pedazo de mi alma, un pedazo del futuro que soñaba para ellos. Pero ese sueño, ese dulce y engañoso sueño, empezó a volverse amargo hace unos años. Empezó de a poquito, como la carcoma que va royendo la madera por dentro, sin que uno se dé cuenta, hasta que la silla se cae. Primero fueron las llamadas que no llegaban, luego las visitas que se hacían más cortas, las excusas, esas excusas que uno, con el tiempo, aprende a leer entre líneas, y cuando ya uno está viejo, cuando las manos empiezan a temblar un poco, cuando la vista ya no es la misma para el detalle fino del tallado, entonces, ahí es cuando el mundo, ese mundo que uno construyó, parece que se le viene encima. Recuerdo el día exacto, como si fuera ayer. Estaba yo en el taller, lijando un viejo aparador, un encargo simple, de esos que te mantienen las manos ocupadas y la mente en paz. Habían dejado la puerta de la cocina abierta, y el viento traía las voces, voces que yo conocía desde que eran balbuceos. Marcos y Elena estaban hablando de mí, no de papá, no de nuestro padre, sino del viejo, del problema, de la propiedad. Sentí un frío en el estómago que no era el de la tarde fresca. Hablaban de cómo el terreno donde está mi taller, el lugar donde nacieron, donde crecieron, donde recibieron sus primeros golpes y sus primeras alegrías, había duplicado su valor. Es oro, Elena, oro puro, dijo Marcos, y su voz, que yo había escuchado gritar de emoción cuando metía un gol en la cancha, ahora me sonaba ajena, metálica. Ese viejo taller, ese trasto, nos está estorbando, respondió ella. Elena, mi hijita, la que yo cargaba en mis hombros por el parque, la que me decía, papá, cuando sea grande te voy a cuidar mucho. Sentí que cada una de esas palabras era un golpe de martillo seco en el corazón, sin clavo, solo el impacto crudo en la carne. Hablaban de la casa de reposo, de un lugar decente pero económico, para que no nos falte nada. Un lugar decente pero económico, para que no les falte nada. ¿Y yo? ¿Yo dónde quedaba en esa ecuación? Me quedé allí, inmóvil, con la lija en la mano, sintiendo cómo el polvo de madera se pegaba a mis lágrimas secas. 37 años. 37 años de amor paternal, de desvelos, de sacrificios, se estaban desvaneciendo en el aire, como el humo de mi pipa, pero de una forma mucho más dolorosa. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en cada madrugada levantándome para abrir el taller, en cada pieza de madera que transformé para que tuvieran lo que necesitaban. Y ahora, sus risas burlándose de mi ingenuidad, de mi sentimentalismo por un taller viejo. Se reían del viejo tonto que no se daba cuenta. Pero ahí, en ese mismo instante, entre el dolor y la rabia, algo se encendió dentro de mí, una chispa,
quizás el instinto de supervivencia, o quizás la dignidad herida de un hombre que se niega a ser pisoteado. Pensaron que era un estorbo, ¿verdad? Que era un ingenuo, que podían moverme como una pieza más en su tablero de ajedrez, para su propio beneficio, pues se equivocaban de lleno. Este viejo no solo se daba cuenta, sino que era más astuto de lo que sus mentes, tan llenas de cifras y de leyes, podían concebir. Tenían planes para mi propiedad, para mi futuro, pero lo que no sabían es que yo, don Ricardo, el ebanista, tenía mis propios planes. Y esos planes, créanme, iban a ser mucho más interesantes y mucho más justos, porque una cosa es ser viejo, y otra muy distinta es ser estúpido. Yo había escuchado cada palabra, cada risa, cada plan frío y calculador, y en ese momento, la tristeza dio paso a una determinación férrea, como la veta más dura de la caoba. Iban a ver de lo que era capaz un padre herido, no por venganza, no solo por eso, sino por la simple y pura necesidad de recuperar mi valía, mi lugar, mi nombre, mi vida, y la vida de mi taller. Este lugar, que para ellos era un estorbo obsoleto, para mí era el corazón que aún latía en mi pecho, y no iban a arrancármelo así como así. De eso estaba seguro, muy seguro, aunque en ese momento no tenía ni la más remota idea de cómo lo iba a hacer. Solo sabía que tenía que hacerlo, por mí, por todo lo que había construido, por el recuerdo de la mujer que me acompañó y que ya no está, que siempre creyó en mí, por la dignidad. Y esa noche, cuando ellos se fueron, después de cenar, con sus sonrisas falsas y sus promesas vacías de volver pronto, me senté aquí, en uno de mis bancos de trabajo, bajo la luz tenue de la bombilla, y miré a mi alrededor, a mis herramientas, a los trozos de madera, a los muebles a medio restaurar. Cada pedazo tenía una historia, cada cicatriz en la madera, un recuerdo, y me di cuenta de una cosa, que yo, don Ricardo, no era un trasto viejo, era un maestro, y un maestro, aunque esté solo, nunca está indefenso. No, señor, nunca. Pausa, como si tomara aire, o bebiera un sorbo de café. Uno, cuando ya ha vivido tanto, cuando ha visto pasar las guerras, las sequías, las crisis y las modas, aprende que la vida es como un árbol. Tiene sus raíces profundas, su tronco, fuerte, sus ramas que buscan el sol, y a veces esas ramas, por muy lejos que lleguen, se olvidan de dónde vienen. Pero las raíces, esas siempre están ahí, firmes, recordándote tu origen. Y mi origen, el de mis hijos, el de mi familia, estaba aquí, en este taller. Recuerdo, por ejemplo, los primeros días de Marcos en la universidad. Qué orgullo sentía. Caminaba por la calle con la espalda más recta, con una sonrisa de oreja a oreja. Mi hijo, el ingeniero, pensaba para mí. Él quería ser, desde niño, constructor de puentes, de edificios altos, de esos que tocan el cielo. Y yo, que no había podido ni terminar la primaria, quería darle todo para que su sueño se hiciera realidad. No podía dejar que le faltara un solo libro. Un día, llegó con una lista de textos de ingeniería, unos tomos gordísimos, carísimos, más de lo que yo ganaba en un mes. Mi mujer, que en paz descanse, me miró preocupada. Ricardo, ¿cómo vamos a hacer? Apenas tenemos para la comida. Y yo le dije, con la voz más firme que pude, no te preocupes, vieja. Marcos tendrá sus libros. Esa misma tarde, después de cerrar el taller, fui a ver a don Paco, el relojero del pueblo. En mi muñeca llevaba mi reloj de bolsillo, una pieza de plata que había heredado de mi padre, y el de su abuelo. Era mi única joya, mi único lujo, mi conexión con los que ya no estaban. Me dolía desprenderme de él. Sentía como si vendiera un pedazo de mi historia. Pero la cara de Marcos, esa mañana, cuando me pidió los libros, esa ilusión en sus ojos de 20 años, valía más que cualquier trozo de metal. Don Paco, que me conocía de toda la vida, me miró con pesar. Ricardo, ¿estás seguro? Es una reliquia. Asentí, intentando que no me temblara la voz. Seguro, Paco. Es para los estudios de mi hijo. Y así fue. Con el dinero que me dio, pude comprar todos los libros de Marcos. Vi su cara de felicidad,
la forma en que los ojeaba, con esa sed de conocimiento. Gracias, papá. Algún día te lo pagaré todo, me dijo. Y yo le respondí, tu éxito, hijo, esa será mi paga. El reloj lo recuperé años después cuando la suerte me sonrió un poco, pero esa sensación, ese nudo en el estómago al venderlo, nunca se me olvidó. Era el frío de la necesidad, templado por el calor del amor paternal. Con Elena fue algo parecido, pero de otra forma. Ella no pedía libros, pedía justicia. Desde chica, era la más vivaz, la más preguntona, la que no se callaba ante una injusticia. Quería ser abogada, para defender a los que no tienen voz, papá, me decía. Y yo, que siempre había visto la vida desde mi carpintería, tallando la madera, tratando de hacerla perfecta, admiraba esa fuerza. La universidad de Derecho era aún más cara que la de Ingeniería. Los materiales, las matrículas, la ropa digna para las prácticas. Recuerdo un año, Elena necesitaba urgentemente pagar una matrícula especial para un curso de verano que era crucial para su carrera. Yo no tenía ni un céntimo extra. Había estado posponiendo una reparación importante en el techo del taller, una gotera que ya estaba empezando a preocuparme. Pero Elena me miró, con esa mirada suya tan intensa, y me dijo, papá, solo necesito esto. Te juro que no te molesto más. Y yo, que no sabía negarle nada, me levanté al día siguiente antes del amanecer. Fui al mercado de segunda mano, me busqué unos clientes para pintar unos viejos portones y reparar unas mesas de café. Trabajos pequeños, pagados al día, que me permitieron juntar lo justo para Elena. Estuve un mes levantándome a las 3 de la mañana, trabajando hasta la medianoche. Antes de empezar con mi jornada normal, dejé de almorzar, me llevaba un mendrugo de pan y un poco de queso, para ahorrar cada moneda. La gotera en el taller se hizo más grande, y el techo, más oscuro por la humedad, pero Elena tuvo su matrícula, y al final del verano, me trajo sus excelentes calificaciones, con un abrazo que me supo a gloria. Lo logré, papá, gracias a ti. Ese abrazo, ese sí que reparó el techo de mi alma. No eran solo los estudios, ¿sabe? Eran los detalles. Cuando Marcos tenía 8 años, y todos sus amigos tenían una bicicleta, él soñaba con una roja, una de esas con cambios y guardabarros brillantes. Yo, en ese entonces, apenas podía mantenernos, pero cada noche en secreto, mientras ellos dormían me quedaba en el taller, trabajando piezas extra, inventando pequeños encargos para los vecinos, un marco para una foto, un taburete. Tardé 3 meses. 3 meses de noches sin sueño, de ocultar el cansancio. Y cuando llegó su cumpleaños, la bicicleta roja estaba allí, en el patio, con un moño gigante, su cara de felicidad, esa carcajada que le salió del alma. Eso es lo que uno guarda. Eso es lo que uno nutre en el corazón, pensando que ese amor, ese sacrificio, crea un lazo inquebrantable. Y más tarde, con Elena, aquella muñeca que quería para Reyes, una muñeca de porcelana que costaba un dineral. Yo había prometido que la tendría, pero las cosas se pusieron difíciles. En 1900, en lugar de comprarla, me pasé noches buscando tutoriales, libros viejos de juguetería, con trozos de madera, retales de tela que mi mujer guardaba, un poco de pintura que me sobraba de un encargo, y mucho, mucho esmero, le hice una muñeca de madera y tela. No era la de porcelana, pero era única. Recuerdo su cara de decepción al principio, cuando la vio, y mi corazón se encogió. Pero luego, cuando le expliqué que la había hecho yo, con mis manos, solo para ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza y nunca se separó de esa muñeca. Hasta hoy la tiene, o eso creía yo. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Sabe? Podría pasarme horas contándole. Cada cicatriz en estas manos, cada arruga en mi frente, cuenta una historia de esfuerzo, de amor, de cómo puse siempre sus necesidades antes que las mías. Mi casa, mi taller, eran un santuario para ellos, un lugar seguro. Siempre pensé que había forjado una familia unida, agradecida, ingenuo, ¿verdad? Creía que el amor era suficiente, que los valores se transmitían con el ejemplo, con los sacrificios silenciosos, y pensaba que al verlos crecer,
Al verlos triunfar, se acordarían de dónde venían, de las manos que los levantaron, que cuando yo fuera viejo, esas mismas manos me sostendrían. Pero la ingratitud, como una plaga, parece que se llevó todo eso, y por eso, por esas manos duras, por esas noches sin sueño, por esos relojes vendidos y esos techos sin arreglar, por todas esas pequeñas renuncias, ahora esperaban que me fuera a morir a un asilo barato, para que no les faltara nada. Pausa larga, un suspiro profundo, casi un lamento. Las cosas no suceden de golpe, ¿sabe? El deterioro, la carcoma, como le digo, va poco a poco. Empieza con pequeños detalles, casi imperceptibles que uno con el cariño, con la ceguera del amor de padre, prefiere ignorar, o los justifica. Están ocupados, tienen mucho trabajo. La vida moderna es así, pero el hilo se tensa, y un día, se rompe, y el ruido de esa ruptura es ensordecedor. Recuerdo hace unos 5 años comencé a sentirlo. Fue el primer cumpleaños que pasé solo. Cumplía 73. Siempre había sido una fiesta en casa, con la familia, los vecinos, el olor a comida casera. Ese año, nadie llamó, ni un mensaje, ni Marcos, ni Elena. Esperé todo el día, el teléfono en la mano, como un tonto, dándole vueltas a la idea de que se les habría estropeado el coche, o que quizás me preparaban una fiesta sorpresa. Apenas cené. Me fui a la cama, con el corazón encogido, sintiendo una punzada que no era física. Al día siguiente, llamé a Marcos. Hijo, ¿está todo bien? No me llamaste ayer. Su voz sonó distante, casi molesta. Ay, papá, sí, claro. Estuvimos con un viaje de negocios a última hora, una cosa importantísima. Se nos fue por completo, disculpa. Luego te llamamos, ¿sí? Luego. Ese luego que nunca llegaba. Sentí vergüenza. Vergüenza de mi propia soledad, de mi propia esperanza rota. Otro año. Ya era una costumbre. Elena había decidido celebrar la Navidad en su casa. Una casa inmensa, lujosa, a las afueras. Me invitaron, claro, por compromiso, diría yo ahora. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente, ruido, risas. Mis nietos, mis pequeños, corrían por ahí. Pero a mí me sentaron en una mesa auxiliar, en la cocina. Así estás más tranquilo, papá, lejos del bullicio, me dijo Elena, mientras me pasaba un plato de comida, como si fuera un niño pequeño, o un empleado. Vi a Marcos y Elena riendo a carcajadas con sus amigos, brindando, sus vidas tan llenas de cosas importantes, y yo, en la esquina de la cocina, masticando la cena solo, sintiendo el peso de mi tranquilidad. Era la primera vez que no cenaba en la mesa grande, en el centro de la familia. Esa noche me fui pronto alegando cansancio. Nadie se dio cuenta, nadie me preguntó. ¿Y los regalos? Ah, los regalos. Siempre se los hacía yo. Un mueble pequeño, una caja de madera tallada, un marco de fotos con nuestras iniciales, hechos con el corazón, con horas de trabajo. Recuerdo la vez que le hice a Elena un joyero precioso, en caoba, con incrustaciones de nácar. Meses me llevó. Era para su cumpleaños. Lo envolví con esmero. Cuando lo abrió, ella lo miró, levantó una ceja, y con una sonrisa forzada y un resoplido dijo, «Ay, papá, qué bonito, pero tengo tantos, y este es tan clásico», y lo dejó a un lado, casi escondido, como si le avergonzara mi trabajo frente a sus amigos que le habían regalado joyas caras, o un bolso de marca. El dolor que sentí, amigo, fue como si me hubiesen arrancado un pedazo de uña. Dejar mi obra maestra, mi corazón, a un lado, como un trasto sin valor. Las mentiras, esas sí que dolían. Marcos siempre con la excusa de los viajes de negocios. «Estoy en Madrid, papá, no puedo visitarte». Y yo, por la ventana de mi taller, lo veía pasar en su coche de lujo, con su mujer y sus hijos, rumbo a la playa. «Oh, Elena, papá, estoy con un juicio muy complicado. Apenas tengo tiempo para comer». Y luego veía sus fotos en redes sociales en un restaurante de lujo. No sé por qué me mentían. Supongo que era para no enfrentarse a la verdad, a su propia indiferencia, o para evitar la molestia de decir, «No quiero ir a verte, papá».
Preferían la mentira cómoda. Y yo, que los conocía como la palma de mi mano, sabía cuándo me mentían. Y ese conocimiento, esa certeza de su desinterés, era como un veneno lento, el estorbo obsoleto. Escuché esa frase de la boca de Marcos. Hace apenas unos meses. Estaban en el jardín creyendo que yo estaba dentro durmiendo la siesta. Este taller es un estorbo, Elena. Necesitamos deshacernos del viejo, antes de que se entere de lo del terreno. Sí, un estorbo obsoleto, respondió ella, con una risa frívola. Obsoleto, mi vida, mi pasión, mi legado. Para ellos era solo una pieza de chatarra que ocupaba un espacio valioso. Pero el colmo, el momento que lo cambió todo, fue cuando escuché la conversación sobre la casa de reposo. Estaba en el pequeño cuarto de herramientas buscando una escofina. La ventana que daba al patio estaba entreabierta. Ellos estaban en la terraza, disfrutando de un café. Sus voces me llegaron claras, nítidas, como si estuvieran a mi lado. Ya no puede mantenerse solo, Elena. Es peligroso. Y el terreno, vale una fortuna ahora que van a construir el centro comercial. Ese viejo trasto tiene que desaparecer. Y él, don Ricardo, tiene que ir a un sitio donde lo cuiden. Marcos sonaba tan práctico, tan eficiente, como un negociador, no como un hijo. Pero fue lo que vino después lo que me heló la sangre. Elena, bajando la voz, pero lo suficiente para que yo la escuchara, dijo con un tono de burla: ¿Y lo de la casa de reposo? ¿Ya lo miraste? Pero algo económico, Marcos. No podemos gastar mucho, que la inversión es grande, y necesitamos liquidez. Algo funcional, total, ¿qué más da para él? Y se rieron con esa risa que me taladraba el pecho, una risa hueca y cruel. El viejito ni se va a dar cuenta. Es tan ingenuo, siempre pensando en el amor familiar. El eco de sus risas resonaba en mi cabeza, mezclado con el recuerdo de ese reloj que vendí, de esas noches en vela, de esos techos que no arreglé. En ese momento, la tristeza, la resignación, el dolor, todo eso se convirtió en una chispa fría y dura, como el acero. 25 años, pensé. 25 años desde que su madre se fue, y yo me dediqué en cuerpo y alma a mantenerlos a flote, a darles un futuro, y esto era su agradecimiento. Esta, su forma de cuidarme. Sentí cómo el calor de la rabia me subía por las venas, pero no una rabia ciega. Era una rabia lúcida, una rabia que me abrió los ojos. Me hizo ver que el amor que yo les entregué era incondicional, pero el de ellos tenía un precio. Y ese precio era mi propiedad, mi vida, mi dignidad. Me quedé allí, en la oscuridad del cuarto de herramientas, entre el olor a metal y a aceite, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se activaba. Ya no era el viejo resignado, el padre dolido, era el ebanista, el que sabía darle la vuelta a las cosas, el que veía el potencial donde otros solo veían desecho. Mis hijos me subestimaban, creían que era un sentimental, un tonto, pero un carpintero, créame, sabe muchas cosas, sabe de paciencia, de la importancia de los cimientos, de pulir las asperezas, y sabe que, a veces, para devolverle el brillo a una pieza, primero hay que lijar muy, muy fuerte. Y yo, en ese momento, decidí que era hora de lijar, muy fuerte. Pausa, como si estuviera recordando con una sonrisa amarga. ¿Sabe una cosa? Uno, cuando se pasa la vida trabajando con las manos, y no con los números o las leyes, aprende a ver las cosas de otra manera. Se vuelve observador. Aprende a guardar secretos. Secretos de la madera, secretos de la vida, y a veces, esos secretos se convierten en el as bajo la manga, el último cartucho, cuando uno menos se lo espera. Mis hijos no sabían muchas cosas de mí. Nunca se interesaron de verdad por mi oficio, por el arte que hay detrás de la ebanistería. Para ellos era el viejo trabajando con sus tablas, un hobby raro, algo obsoleto. Pero mi taller no era solo un lugar donde se cortaba y se pegaba madera. Era un templo. Y yo, sin saberlo, había guardado allí, en sus rincones, en mi memoria y en mi corazón, un par de tesoros que ellos habían pasado por alto. Y esos tesoros, créame,
Estaban a punto de cambiarlo todo. El primer secreto era mi oficio. Sí, el mismo que ellos despreciaban. Yo no soy solo un carpintero, un ebanista. Soy uno de los últimos que conocen una técnica ancestral de restauración de muebles antiguos. Una técnica que me enseñó mi maestro, don Anselmo, cuando yo era un muchacho. Él era un hombre sabio, de esos que hablan poco pero te lo enseñan todo con los ojos y con las manos. Me enseñó a entender la madera, a escucharla, a devolverle la vida a piezas que parecían perdidas. Me enseñó a usar pigmentos naturales que ya nadie sabe mezclar, a pulir con cera de abejas hasta que la madera respira de nuevo, a reparar daños tan sutiles que parecen magia, una magia que lleva paciencia, ojo de lince y un corazón que ama lo que hace. Don Anselmo me decía, Ricardo, el secreto no es solo arreglar, es respetar la historia del mueble. Es como un anciano, tiene sus cicatrices, pero cada una cuenta una vida. Tu trabajo es honrarla, no borrarla. Y yo lo aprendí. Pasé años perfeccionando esa técnica, pero la mantuve en secreto, en gran parte. ¿Por qué? Pues en ese momento no era algo que diera mucho dinero, era más bien un arte, una pasión. Prefería los encargos de muebles sencillos, los armarios que construía para los vecinos, las mesas para las familias, cosas que me permitieran vivir dignamente y darle a mis hijos lo que necesitaban, sin que ellos se obsesionaran con el dinero fácil. Quería que Marcos y Elena aprendieran a ganarse la vida con su propio esfuerzo, que la ambición no los cegara, y, además, no quería que pensaran que era algo que podían explotar. Era algo sagrado para mí, algo que me conectaba con mi maestro, con los viejos saberes, pero la vida da muchas vueltas, ¿sabe? Y el mundo de los ricos, ese mundo de coleccionistas y de gente con mucho dinero, busca lo exclusivo, lo único. Y mi técnica esa sí que era única. Empezó con un viejo amigo de don Anselmo, un anticuario de la capital, que me localizó hacía un par de años. Había oído hablar de mis habilidades, de cómo yo podía restaurar piezas que otros daban por perdidas. Me trajo una cómoda rococó, de esas que solo se ven en los museos, que había sufrido un incendio parcial. Me la mostró, con un brillo en los ojos. Don Ricardo, si usted puede devolverle su esplendor, el pago será exorbitante. Nadie más lo ha logrado. Trabajé en esa cómoda durante 6 meses. Era un desafío, una obra de amor. Cada día, en secreto, cuando mis hijos no estaban, me encerraba en el taller, investigando, probando, aplicando las técnicas de mi maestro. Cuando terminé, la cómoda parecía resurgir de las cenizas. El anticuario casi lloró cuando la vio. Y el pago, amigo, el pago fue más de lo que yo había ganado en varios años. Una verdadera fortuna. Recuerdo que tuve que abrir una cuenta bancaria nueva, a mi nombre, en un banco distinto, para que Marcos y Elena, que manejaban mis cuentas viejas, no se dieran cuenta. Lo sentí como un acto de rebeldía, de independencia. Era mi pequeño tesoro, ganado con sudor y con el saber que ellos despreciaban. Y me abrió los ojos a algo. Mi estorbo obsoleto valía oro, literalmente. El segundo secreto, ese sí que era una sorpresa, y hasta para mí. Décadas atrás, cuando yo era joven y mi padre aún vivía, heredé de un tío lejano un pequeño terreno, una parcela discreta, casi insignificante, adyacente a mi taller. Era un trozo de tierra irregular, un poco baldío, con algunos árboles viejos, que no valía nada en ese momento. Lo usaba para apilar leña, para dejar algunos trastos viejos, para que los perros del barrio jugaran. Mis hijos ni siquiera sabían que existía. Era tan insignificante que yo mismo me había olvidado de los papeles. Los tenía guardados en un viejo baúl, entre las herramientas de mi padre y las cartas de mi abuela. Nunca apareció en ningún registro de la propiedad principal, por una cosa legal antigua, una subdivisión que se había hecho mal hace un siglo. Simplemente estaba ahí, un espacio olvidado. Pero entonces llegó la noticia, un nuevo proyecto, comercial, un centro gigantesco que iba a cambiar la cara de la ciudad. Y, oh sorpresa, mi pequeño terreno, ese trozo de tierra olvidado,
resultó ser una pieza clave, estratégica, para el acceso y la expansión de ese proyecto, una especie de bisagra para que todo encajara. Un día un urbanista me tocó la puerta. Quería comprar mi taller. Le dije que no. Luego me preguntó por la pequeña parcela de al lado, y yo me quedé helado. Él sabía de su existencia, y me ofreció una cantidad de dinero que me dejó sin aliento. Multiplicaba el valor de mi taller por 10, o más. Él tampoco sabía por qué yo tenía esos papeles, solo que en los registros antiguos de la propiedad, aquel terreno era mío. Fue como si el cielo se abriera y me lanzara una señal. En ese momento, cuando escuché a mis hijos hablando de venderme, de meterme en un asilo barato, recordé esos papeles, ese urbanista, recordé el dinero que había ganado con las restauraciones. La vida, amigo, es una caja de sorpresas. Marcos y Elena veían mi taller como un estorbo y mi casa como un inconveniente. Pero yo tenía en mis manos la llave del futuro de su codicia. Los mantuve ocultos, esos secretos. ¿Por qué? Al principio, por instinto. Luego, viendo cómo se comportaban mis hijos, sentí que era una cuestión de supervivencia. No quería que me quitaran también esto. Quería que se dieran cuenta, por sí mismos, de lo que estaban perdiendo al despreciar a su padre, al despreciar el valor real de su herencia, tanto material como espiritual. Quería que aprendieran, y que yo, este viejo carpintero, no fuera una víctima, sino un maestro de las lecciones más duras, la lección de la dignidad, la lección de la independencia. Así que, mientras ellos hacían sus planes, yo, en silencio, empecé a hacer los míos. Mi taller, mi estorbo obsoleto, se convirtió en mi fortaleza. Mis manos de artista, se convirtieron en mi arma, y ese terreno olvidado, mi baldío inservible, en mi tesoro oculto. Sentí una energía renovada. No era por rabia, no solo, era por la convicción de que uno tiene derecho a su propia dignidad, a su propia libertad, hasta el último aliento. Y esta vez, no iba a dejar que nadie, ni siquiera mis propios hijos, me la arrebataran. Me sentía como un viejo zorro, acechando, esperando el momento justo. Y ese momento, créame, estaba a punto de llegar. Pausa, con un golpe suave en la mesa, como afirmando, el dolor del abandono es como una herramienta desafilada. ¿Sabe? Te corta, pero no de una vez, sino poco a poco, con cada tirón, con cada rasguño. Pero a veces, ese mismo dolor te afila el ingenio, te obliga a buscar soluciones, a sacar el filo de donde creías que ya no quedaba. Y eso es exactamente lo que me pasó. Después de escuchar la conversación sobre el asilo y el valor del terreno, ya no era solo tristeza, era una determinación fría, calculada, como el diseño de un mueble complejo. Decidí que no solo no me iba a dejar pisotear, sino que les iba a dar una lección inolvidable, y lo haría a mi manera, con la paciencia del ebanista y la astucia del zorro. Lo primero fue el taller. Recuerdo que un día me llegó una llamada de otro anticuario, uno de Barcelona, que había oído hablar de mi trabajo con la cómoda rococó. Tenía un cliente, un coleccionista japonés que quería restaurar una colección entera de muebles coloniales. Un trabajo enorme, de meses, que implicaba viajar, pero el pago era astronómico. Mis hijos, claro, nunca se enteraron. Yo inventé que iba a pasar unos meses con mi hermana en el pueblo vecino, donde nunca me visitaban. Vendían la historia de que el viejo necesitaba un cambio de aire. Así que, con el pretexto de un cambio de aire, me fui a Barcelona. No era mi estilo, las grandes ciudades, los aviones, pero este viejo había decidido que era hora de cambiar el plan. Durante 6 meses, trabajé sin descanso, con un equipo de jóvenes ebanistas que admiraban mi técnica. Me convertí, sin querer, en un maestro, en un referente. Les enseñé todo lo que sabía, y ellos, a cambio, me enseñaron a usar las nuevas tecnologías, a buscar información en Internet, a manejar las videollamadas. Me sentí vivo de nuevo. El olor a maderas exóticas, el desafío de cada pieza, la satisfacción de verlas resurgir, y el dinero. Al final del proyecto, tenía una fortuna,
Una fortuna limpia, ganada con mis manos, con mi arte. Ese dinero lo guardé, no en la cuenta del banco de mi pueblo, sino en el banco de inversiones que me recomendó el anticuario. Una cuenta a mi solo nombre, con todas las de la ley. Era mi futuro, mi libertad. Mientras tanto, Marcos y Elena seguían con sus planes. Llamaban de vez en cuando, con ese tono de falsa preocupación. «Papá, ¿cómo estás? ¿Comes bien? ¿Necesitas algo?» Y yo, con una sonrisa que ellos no veían, respondía: «Todo bien, hijos. Tranquilos. Estoy muy a gusto aquí, con mi hermana. Ya volveré cuando termine este viaje». Y a la vez, el urbanista, el de la parcela adyacente, seguía insistiendo. Me llamó varias veces, ofreciendo cifras cada vez más altas. Él era el único que sabía el valor real de ese pequeño terreno olvidado. Yo lo escuchaba, pero me mostraba evasivo. Lo tengo que pensar. Es mi tierra, mi herencia. Quería que la presión aumentara. Quería que mis hijos se movieran. Y ellos lo hicieron. Un día, Marcos me llamó con un tono de voz que intentaba ser cariñoso, pero que yo ya conocía. «Papá, ya volvemos de vacaciones. Hemos estado pensando en ti. Y hemos encontrado el lugar perfecto. Una residencia maravillosa, con jardines, actividades. Te van a encantar. Deberías ir a verla. Nosotros te acompañamos». Esa fue la señal. El momento de mover mis piezas. «¿Una residencia?», dije, fingiendo sorpresa. «Pero hijos, si yo estoy bien aquí, ¿y mi taller? ¿Qué pasará con mi taller?» «Ay, papá, por favor», intervino Elena, que estaba en la llamada a 3. «El taller ya no es lo que era. Está viejo, obsoleto. Podríamos venderlo, y con ese dinero, pagar la residencia. Así estarías tranquilo, sin preocupaciones». Hablaron de tranquilidad, de seguridad, de cuidarme, pero en sus voces yo solo escuchaba la palabra dinero, ganancia. Mencionaron un valor hipotético para el taller que era irrisorio, claro, porque no contaban con el terreno adyacente ni con mi arte. «¿Vender el taller?», dije, con un nudo en la garganta, pero era un nudo de control, no de tristeza. «Pero hijos, y los muebles que tengo, ¿dónde los guardo? Y mis herramientas, son mi vida, mi legado». «No te preocupes por eso, papá», dijo Marcos con esa voz de empresario que todo lo resuelve. «Algunos trastos se tiran, otros se donan. Lo importante es tu bienestar. Trastos, mi vida, mi legado, trastos». «Está bien», dije al final, con un suspiro que sonó a derrota, pero que en realidad era el aire que tomaba antes de soltar la bomba. «Pero antes de vender el taller, yo tengo que hacer unos arreglos en los papeles. Unas cosas que tengo pendientes». «¿Arreglos? ¿Qué arreglos, papá?». La voz de Marcos ya tenía un tinte de preocupación. «Unos papeles viejos de una parcela que tengo justo al lado del taller», respondí, con la voz más inocente que pude. «Una cosa sin importancia de mi tío abuelo, pero el notario me pidió que la pusiera en orden. Es para que la venta del taller sea más clara». Se hizo un silencio en el que pude sentir su sorpresa, su confusión. «¿Una parcela? ¿Al lado del taller? ¿Papel? ¿Qué parcela, papá?». Elena sonaba incrédula. «Ah, sí, una pequeña, que no vale nada, pero es mía, y para vender el taller, tiene que estar todo en regla». Continué, como si hablara del tiempo. Y así, la información comenzó a correr. Marcos y Elena empezaron a investigar, a preguntar, y al día siguiente el urbanista, el que quería mi terreno adyacente, me llamó de nuevo. «Don Ricardo, he oído que está preparando la venta de su propiedad. Me gustaría hacerle una oferta formal por esa pequeña parcela de al lado. Una oferta muy generosa, estratégica, diría yo». Les dije a mis hijos: «Necesito ir al notario mañana. ¿Me acompaña alguien? Hay un urbanista que quiere comprar esa parcelita». Al día siguiente, mis hijos estaban furiosos. Habían investigado. Habían descubierto el valor real de esa parcela. Habían descubierto que su viejo tonto tenía una joya escondida. Y, además, habían empezado a escuchar rumores sobre el ebanista misterioso que había restaurado la colección japonesa. En la notaría, todo se reveló. Mis hijos allí, con sus caras de sorpresa, de incredulidad, de rabia contenida.
El notario, un hombre serio, les explicó el valor exacto de la parcela y el acuerdo de venta que ya había firmado yo, semanas atrás, con el urbanista. Y luego, les mostró los extractos de mi nueva cuenta bancaria, la de los proyectos de restauración. No eran cifras pequeñas, eran cifras con muchos ceros. Vi la cara de Marcos, que empalideció, y Elena, que se quedó sin habla, con los ojos fijos en los papeles, como si fueran un fantasma. Dijeron cosas, muchas cosas. Papá, qué alegría. No sabíamos nada. Qué sorpresa tan maravillosa. Siempre quisimos lo mejor para ti. ¿Por qué no nos contaste? Podríamos haberte ayudado. Qué gran negocio. Sus voces sonaban huecas, llenas de un arrepentimiento falso, de una alegría impostada que me daba náuseas. Intentaron abrazarme, besarme, fingir un cariño que había estado ausente durante años. No, hijos, dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. No, necesitáis ayudarme. Siempre me he ayudado solo. Y esto no es un negocio, es mi vida, mi trabajo, mi herencia, la que ustedes querían vender para llevarme a un asilo barato. Sus caras se descompusieron. La verdad, cruda y pesada, les cayó encima. Marcos intentó defenderse. Pero papá, era por tu bien, por tu seguridad. Mi seguridad. Lo interrumpí. Mi seguridad era que querían quitarme todo lo que tenía, dejarme sin nada, para llenar sus propios bolsillos. Escuché cada palabra. Hijos. Cada risa burlona. Cada plan despiadado. El silencio en la notaría fue absoluto. Un silencio pesado, cargado de vergüenza y de verdad. Mi satisfacción, créame, no fue la de la venganza, fue la de la dignidad recuperada, la de saber que no me habían engañado, que no me habían pisoteado, que el viejo carpintero al final había sabido darle la vuelta al tablón, y que ellos, por su codicia, habían perdido algo mucho más valioso que cualquier terreno o cualquier fortuna. Habían perdido mi confianza, mi respeto, y con ello, la posibilidad de heredar realmente la esencia de lo que yo era, lo que yo había sido para ellos. Pausa, como si disfrutara del recuerdo, pero con un dejo de tristeza. Después de aquello, la vida para mí dio un giro completo. No me convertí en un ricachón excéntrico, no crea. No era eso lo que buscaba. Lo que buscaba era paz, y la encontré. Vendí la parcela adyacente a un precio que me garantizaba una vejez más que holgada, sin tener que depender de nadie. Y el taller, mi amado taller, lo mantuve. De hecho, lo renové, lo modernicé un poco, pero sin perder su esencia. Lo convertí en un centro de aprendizaje, un lugar donde enseño mi técnica a jóvenes que sí tienen pasión por la madera, por el arte. Ya no trabajo por necesidad, sino por placer. Elijo los proyectos que me interesan, las piezas que me desafían, y es una maravilla. El taller está siempre lleno de vida, de risas de aprendices, del olor a madera fresca y a barniz. Lo que mis hijos llamaban obsoleto, se ha convertido en un faro de tradición y de futuro. Y mis hijos, bueno, ellos intentaron acercarse, claro, con disculpas forzadas, con regalos caros, con promesas de cambiar. Pero el cristal se había roto. Marcos y Elena, por su avaricia, perdieron la oportunidad de participar de mi nueva vida, de mi prosperidad. No les negué la cercanía, pero no era la misma. Ahora, sus visitas son más distantes. Ven a un padre que ya no manipulan, a un hombre que ha recuperado su brillo. Y eso, créame, es algo que no soportan. No busco la venganza, como le dije. Busco la justicia y la paz. La encontré en los pequeños detalles, en el café de la mañana, que ahora disfruto sin sobresaltos, mirando el sol naciente por la ventana del taller, en las conversaciones profundas con mis jóvenes aprendices, gente que valora mi conocimiento, mis canas, mi experiencia, en los vecinos, esos que siempre estuvieron ahí, los que me traen un plato de comida o se sientan a conversar sin esperar nada a cambio, solo la compañía. Son ellos los que me demuestran que el amor verdadero no tiene precio y que el respeto se gana con dignidad, no con el tamaño de su chequera. Ahora viajo. Fui a ver el mar, algo que siempre quise hacer y nunca pude por estar trabajando. Y no,
No viajé con lujos desmedidos. Viajé con la paz de quien sabe que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Volví a mi pueblo para un reencuentro con viejos amigos de la escuela, y me sentí joven otra vez, riendo, de anécdotas compartidas. La felicidad no está en el dinero, amigo. Está en la tranquilidad del alma, en la libertad de ser uno mismo, y en la compañía de quienes te quieren por lo que eres, no por lo que tienes. Marcos y Elena, por su parte, se quedaron con el amargo sabor de lo que perdieron. El terreno de al lado de mi taller, donde ellos pensaban construir su imperio, fue vendido, y con ello, todo su plan de hacerse aún más ricos se frustró. Se vieron obligados a buscar otros caminos, con la sombra del remordimiento y de la oportunidad perdida. No les deseo el mal, pero les deseo que aprendan la lección, que entiendan que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que el respeto a los padres, la gratitud, es uno de esos pilares que, si se rompen, es muy difícil de reconstruir. Mi vida ahora es plena, mi taller es mi hogar, mi refugio, mi escuela. Mis manos ya no tiemblan por la incertidumbre, sino por la emoción de un nuevo tallado, de una nueva lección, y mi corazón, que estuvo tan herido, ahora está tranquilo, libre. He recuperado mi dignidad, he demostrado mi valía, y sobre todo, he encontrado la paz en la verdad, una verdad que, a veces tarda en llegar, pero que, cuando lo hace, lo ilumina todo. No soy un escritor, no, soy solo un viejo ebanista, que ha visto cómo la vida, al igual que la madera, puede ser tallada, pulida y restaurada, incluso después de haber sido dañada. Y a veces, las cicatrices, si se curan bien, le dan aún más carácter. Dime qué harías, tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando.